Veamos justamente porque al cierre del campeonato mundial y de cara a estas decisiones se ha dado a conocer lo que es el ranking de la CONCACAF con algunos descensos y ascensos interesantes que nos van a colocar en la definición de los bombos del próximo jueves, que es la CONCACAF Nations League, que quedará ratificada en los dos grupos de competencia. Panamá fue la más perjudicada, diríamos, por sus resultados, por la combinación de otros también que le hicieron bajar posiciones. De esa manera descendió 10 puestos, ahora es 44. Yo ayer lo ponía ahí en el grupo de nosotros, compañeros, de que extraordinariamente Costa Rica, sin ir al Mundial, sin ganarle ni a Inglaterra ni a Colombia, subió puestos, es por esta misma dinámica. Subió 2 y se le acercó a Panamá, pero no le alcanza para quedarse en los cuartos de final de la Nations League. Ojo que Honduras descendió 1, Guatemala se quedó igual, El Salvador también y la selección de Nicaragua de la misma forma. Curioso, Meli, pero bien explicado de esa manera, yo creo, lo de Panamá. Sí, Dani, porque en el ranking FIFA no solamente cuentan los puntos que pierdas o ganes, sino también los que ganen o pierdan otras selecciones. Y esta es la razón por la cual Costa Rica también sube 2 puestos, porque más que ellos suban 2 puestos, es que otras selecciones bajan. Claro. Y automáticamente hace que otros equipos también vayan ascendiendo en ese ranking. El caso de Panamá es distinto, porque sí es cierto que hubo selecciones que subieron en el ranking, entre algunas de las que vi República Democrática del Congo, por ejemplo, pero además Panamá perdió puntos importantes, sobre todo en el partido frente a Ghana, teniendo en cuenta que Ghana estaba mucho más abajo en el ranking FIFA respecto a Panamá. Fue el partido que más puntos le hizo perder, a comparación de la derrota por 2-0 contra Inglaterra o la derrota por 1-0 contra la selección de Croacia. Entonces eso es lo que hace que Panamá pues descienda esos 10 puestos. Ahora, si hay una realidad... puntos en ese juego. También, y ganó muchos puntos. Es interesante, Milton, porque estamos ya amarrando lo del jueves. ¿Por qué lo relaciono? Porque el ranking se estableció ahora para esos formatos de competencia. Y no es un detalle menor porque es el camino que arranca en septiembre-octubre y que nos lleva hasta la Copa Oro de la CONCACAF en el próximo verano estadounidense. En cuestión de menos de un año tendremos la Copa Oro en la pantalla de ESPN justamente. Y por eso es que se vuelve fundamental este sorteo del jueves, donde, por ejemplo, Honduras no se va a poder enfrentar a Costa Rica porque serán los dos que comparten bombo y así sucesivamente, Milton. Sí, y vamos a tener partidos interesantes. El viernes, por ejemplo, Sub-20 juega Costa Rica-Guatemala. ¿Quién te dice que no se pueden enfrentar en Liga de Naciones? Que era algo de lo que veníamos hablando también, hace unos días. O Guatemala-Honduras, por ejemplo. Estamos hablando que se vienen partidos duros, partidos muy fuertes para las selecciones de Centroamérica y que tienen que ser partidos que incluyen muchas cosas, porque van a incluir primero el morbo de la historia, pase lo que pase. Luego va a incluir el morbo de no haber clasificado. Y luego es la reaparición de las selecciones que no fuimos al Mundial otra vez tratando de competir. Y eso también juega. Entonces, la verdad es que desde ya vamos a empezar a ver las críticas, vamos a empezar a ver quiénes empiezan a trabajar mejor que otros. Es que está comenzando el proceso y Gio se ríe, pero yo creo que es también desbancar a los primeros 4, porque seguimos en la modalidad donde los 4 que ya están preclasificados, Panamá, Canadá, México y Estados Unidos, siguen ganándole a los que llegan de esta fase previa de la Liga de Naciones. Hay que tratar de romper ese paradigma, por lo menos debería ser el objetivo, Gio. Hay que tratar de hacerlo, pero con trabajo, porque no hay nada que hacer. Quienes han estado haciendo mejor las cosas y por eso se han posicionado tanto en ranking como con todos los beneficios que te da ser de las primeras selecciones, pues son precisamente ellos. Y así lo que te queda es ver lo que están haciendo para mantenerse ahí e ir en crecimiento y tratar de emularlo o mejorarlo. ¿Por qué no? Hay muchas selecciones que tenemos que recuperar y lo digo así, recuperar esa gracia que teníamos para competir, porque lo digo por la mía. Esto sí lo digo por la mía, porque la hemos perdido. Nos hemos acostumbrado a estar de últimos. Desde que nos quedamos en ese puesto 8 de la octagonal, ya no hemos levantado más el rostro. Algunos chispazos que en Honduras le decimos alegrón de pobre, que no son cosas que realmente nos deberían de hacer sentir aliviados de que se están logrando realmente objetivos importantes. Solamente son resultados aislados, puntos fuera de la curva normal, y no debería ser así. Deberíamos mostrar un crecimiento. Afortunadamente, se tomaron algunas decisiones distintas, porque si quieres resultados diferentes, pues lógicamente tenés que iniciar por hacer las cosas diferentes.
Y es la fórmula que hay que hacer. Incluso, Mau, cuando vemos lo del Salvador, porque El Salvador ha venido en franco crecimiento, avanzando de liga hasta consolidarse en la Liga A. Yo creo que sería importante que siga dando esos pasos o por lo menos se sostenga. Recuerden que de los dos grupos clasificarán el primero y el segundo nada más. El tema es que del cuarto y quinto descienden de liga, Mau. El Salvador no venía mal en su determinado momento, ya que Gio mencionó el octagonal. Cuando se vino el octagonal, El Salvador era sexto. Y al final se vino el octogonal y pudieron entrar otras 2 selecciones. En aquel momento Canadá no la pasaba de la mejor manera. Panamá también tuvo un crecimiento importante también en ese octogonal. Era sexto, pero después de eso se ve la intervención a la Federación Salvadoreña de Fútbol y casi 4 años sin autoridades. Y eso hizo que El Salvador retrocediera tanto que al final prácticamente llegó al suelo y siguió escarbando para ver qué había más abajo. Entonces así fue el nivel del Salvador. Ahora trata de recuperarse haciendo campamentos, trabajando y dándole la continuidad a Hernán Darío, el Bolillo Gómez y buscando también nuevos talentos la Federación Salvadoreña de Fútbol con una autoridad ya normalizada después de todas las comisiones que pasaron. Fue triste para El Salvador esos momentos y ahora yo creo que ojalá que venga la mejoría, porque ese no es el puesto del Salvador. El Salvador compitió en mejores momentos en la historia. Pero, Mau, ¿cuál sería el objetivo para tal vez concentrarnos ahí de la selección cuscatleca? Pues está para ser primero o segundo y avanzar a unos cuartos de final. El Salvador tiene que consolidar primero una base. No fue la mejor en la fase anterior de eliminatoria mundialista. Todos vimos el lugar en el que cayó. Al final solo le ganó un partido a Guatemala y después fue un fiasco. Panamá nunca había ganado en El Salvador y logró ganar por ese mal momento también de la selección salvadoreña. Y lo primero que debe de hacer es consolidar un grupo. Creo que dejó buenas sensaciones esos amistosos, sobre todo ese frente a Corea del Sur. Yo creo que El Salvador hizo un muy buen partido, perdió 1-0 en una pelota quieta y luego contra Qatar también no lo hizo de mala manera. Creo que se está consolidando y eso es lo que se espera para ver para qué está más adelante. Lo bueno es que no ha dejado de trabajar porque terminó esos partidos amistosos y volvió a hacer un campamento en Estados Unidos y fue a jugar con LAF Gala, con LAFC, con Galaxy y con Xolos de Tijuana. Estuvo trabajando en Los Ángeles mientras se llevaba a cabo el Mundial. Lo que pasa ahora, yo creo que con lo que dice Mau también, es que ninguna de las selecciones centroamericanas tiene un técnico que viene como que dando tropezones. No, hoy los procesos están prácticamente de cero hacia adelante. Y quizá Guatemala por tener a Atena, quizá Christiansen con la ratificación, o el Bolillo Gómez que estuvo durante la eliminatoria y sigue. Pero, por ejemplo, los más complicados son los de Honduras y Costa Rica, te diría. Son los más complejos, exacto. Que son de incertidumbre. Ya con unos meses de trabajo, que ya no... Es una incertidumbre verlos jugar de pronto, como van a estar ahora, pero ya meses de trabajo tienen. Sobre todo ante rivales más parejos. Porque, bueno, Honduras... una referencia, Dani. Claro, pero queremos verlos ante rivales donde puedas competir. Porque, bueno, Honduras se midió contra la selección de Argentina. Yo creo que no era parámetro para las aspiraciones de la H. Costa Rica con Colombia e Inglaterra tampoco fue parámetro para el proceso de Costa Rica. Hay que ver hacia adelante. Mientras todo esto pasa, nada más para cerrar lo de selecciones mayores, Meli se toma unos cafés, nos observa a los niños, dirían por ahí, divertirse en septiembre, octubre, pero para Panamá habrá fogueos, Meli. Ya casi ratificados. Bueno, ya, a veces se puede, hay que sacar pecho. No ves sobre el retrovisor. No, Dani, igual no sacó mucho pecho porque igual ahora arranca un nuevo proceso y es, aunque ya Panamá tiene un proceso con Thomas Christiansen, es prácticamente empezar de cero y más que viene un relevo generacional que tiene que irse haciendo esa buena cohesión. Pero sí, Panamá en la fecha FIFA de finales de septiembre, principios de octubre, ya había avisado el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, de que iba a tener una gira asiática donde se va a enfrentar a equipos como Japón, Corea del Sur y Ecuador posiblemente. Esto todavía no lo ha comunicado la federación a través de sus redes sociales, a través de sus medios oficiales, pero sí fue algo que se habló en el mes de junio, justamente a través de una entrevista con RPC. Entonces, esperando solamente que la federación termine de reconfirmar más detalles sobre esta gira que se va a tener, pero creo que es importante que en esta misma tengas la base de tu equipo, claro que sí, pero ya con llamados de esos jugadores que son justamente el futuro de la selección de Panamá. Hay que irle dando esos pincelazos. Además que son oportunidades después de una Copa del Mundo que yo creo que se le abren de forma importante para Panamá con ese gran espectro de futbolistas jóvenes en diferentes latitudes.